Bienvenidos. Algunos nos conocemos, otros no, así que va a estar bueno esto. Bastante mixta la cantidad de gente que tenemos. Bueno, ¿están listos para navegar por el futuro? Vamos a estar jugando un poquito con viajes para el pasado, vamos a ver un poquito cómo estamos hoy y vamos a viajar mucho para el futuro. Es un tema que todavía no está muy instalado en recursos humanos y no es muy común, así que antes de empezar les decimos digamos, el mindset para enfrentar las sesiones, curiosidad absoluta, apertura absoluta, les vamos a estar hablando de un montón de cosas que quizás no se escucharon hablar nunca, esa es la idea, traerles cosas que hasta ahora no hayan escuchado o no hayan visto por ahí, ¿sí? Entonces, para ir comenzando, si quieren, para los que no nos conocen, nos presentamos muy brevemente. Mi nombre es Carolina Sordelli, de profesión soy socióloga, estoy trabajando en consultoría de transformación del negocio, con mucho foco en la transformación cultural y la experiencia del empleado desde hace ya casi 15 años. Empecé mi carrera en el mundo corporativo, después un poco por necesidad pasé al mundo de la consultoría y ahí me quedé, ¿sí? Hace como más de 15 años ya trabajando en Muta con nuestra propia consultora y le dejo a Betty para que se presente rapidito. Eh, Bueno, gracias Caro y gracias por compartir este espacio con nosotros hoy. Mi nombre es Betiana Velázquez, yo hace algunos años que trabajo en consultoría y particularmente con Caro ayudando a equipos, a líderes en su transformación y sobre todo, bueno, hoy vamos a ver cómo podemos usar esto del futuro, la tecnología, ¿no? Y las tendencias para ser un poco más estratégicos y tomar mejores decisiones. Así que bueno, los invito a prestar atención eh, y bueno, y a sacar todo lo posible de esto que creo que les va a agregar mucho valor. Buenísimo. Bueno, como les decíamos recién, ¿cuál es el mindset con el que esperamos que tomen un poquito la sesión? Con mucha curiosidad y con la mente muy abierta, con los ojos muy abiertos también. ¿Por qué? Lo que vamos a invitar a hacerles es a ver a lo que hacemos todos los días, lo mismo que hacemos absolutamente todos los días, pero quizás desde nuevos paradigmas o desde nuevas formas de hacerlo, ¿sí? Entonces, esa es la invitación. Y como objetivos puntuales de la sesión es, por un lado, tratar de reafirmar o reconocer o terminar de asumir, diríamos, que este ritmo acelerado en el que estamos trabajando todos los días, en el que corre nuestra operación, en el que corre nuestra organización y en el que vivimos en general, qué impacto real está teniendo en el mundo laboral, ¿sí? En nuestros empleados y en nosotros como operación de recursos humanos. Destacar qué papel tenemos que empezar a jugar y cada vez más en las organizaciones hoy, qué valor le aportamos a las organizaciones nosotros desde nuestra función de recursos humanos, ir de lleno y meternos en algunas de las mega tendencias que le están dando forma al mundo del trabajo, porque obviamente hay muchas mega tendencias. Ahora vamos a tratar de entender un poquitito de qué se tratan y cuáles son. Vamos a tratar de recorrer 3 o 4 como ejemplos, ¿sí? Y los vamos a hacer participar mucho, ojo, ¿eh? Ahora ya de lleno nos vamos a meter en Menti, pero después a lo largo del webinar les vamos a pedir, vamos a hacer algunos challenges o desafíos más creativos y les vamos a pedir que estén súper interactivos en el proceso, así que tengan su celular a mano. Y bueno, y después el último objetivo es comprender un framework, porque no es nada más ver el problema, ¿sí? Sino es ver qué tenemos hoy para poder surfear esos problemas y esos desafíos que tenemos desde recursos humanos. Por suerte existen metodologías, hay métodos, frameworks que nos pueden ayudar a eso y es un poco presentarles, obviamente es una sesión corta, un poco a alto nivel, pero cuáles son esas metodologías que nos pueden ayudar a poder ser mucho más estratégicos y a poder tratar de proactivamente e intencionalmente definir cuál es el futuro del trabajo en nuestra organización, ¿sí? Y al último vamos a tener una sesión de un momento de preguntas y respuestas, así que vayan anotando si quieren, las van poniendo en el chat y al final las revisamos. Entonces, para entrar en calor, si quieren, pueden ir agarrando el celu, vamos a entrar en menti.com, acá está el número, o pueden escanear directamente el QR, y lo que vamos a hacer es algunas preguntitas interesantes como para ir metiéndonos en tema, ¿sí? Voy dejando que vayan entrando y cambiamos de pantalla.
Bien, voy a cambiar. Igual en Menti tenemos también el QR, así que ahí mismo van a poder escanearlo si todavía no han entrado. Bueno, para empezar un poquito digamos, la reflexión profunda, ¿sí? En el mundo del trabajo, ¿qué era inimaginable hace 20 años? ¿Sí? Algunos por ahí ni estaban trabajando hace 20 años, de lo que escuchaban o de lo que saben, ¿sí? Pero digo los que sí. Bueno, para empezar un poquito... Ahí corté porque me estaba escuchando a mí mismo. Bien, ¿qué era inimaginable? Algo que estamos viviendo hoy que si lo planteábamos o decíamos que esto iba a pasar hace 20 años era absolutamente inimaginable. ¿Qué puede ser? Tener equipos 100% remotos, es más, había tecnología, ni pensábamos en tecnología que podía soportar ese tipo de prácticas, ese tipo de forma de trabajo, ¿no? Hacer trabajo de oficina desde casa, home office, bueno, bastante coincidencia en eso. Estructuras más chatas y autonomía, bien. Espacios inclusivos, sí, la verdad que sí. La cultura, hemos avanzado socialmente en algunas cosas muy interesantes. Líderes con pelos de colores y exacto. Ambientes más inclusivos. El uso de la tecnología, bien. Trabajar de manera remota al 100%. Ahí vuelve a aparecer el tema del trabajo remoto. Vuelve a aparecer el tema de las estructuras horizontales. El cuidado de la salud mental, que está en agenda, ¿no? Ahora de las organizaciones y demás. Excelente. Fusiones, no sé bien a qué se referirá, supongo a ciertas fusiones de empresas, ¿no? Que antes como que las empresas no era, este movimiento que hay de fusiones y adquisiciones no era tan frecuente. Eso, funciones de empresas, mujeres ejecutivas, bien. Muchas de nosotras hace 20 años no estaríamos acá, eso es real, ¿sí? Y hablar de salud mental, bueno, buenísimo. Hay varias coincidencias. Vamos a la que viene. ¿Cómo se imaginan que va a ser el trabajo de acá a 5 años? ¿Qué les parece que va a cambiar? ¿Cómo se imaginan el trabajo en sus organizaciones de acá a 5 años? A ver, se incluirá mucho más tecnología, súper especialización, automatización, más jóvenes en las organizaciones. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar del tema de la cantidad de generaciones que van a convivir en un mismo espacio dentro de muy poco y por qué. Mayor flexibilidad, metaverso, ¿por qué no? Aunque parecía que era una super tendencia hace 2, 3 años y un poco se desaceleró, pero sí. Transformación de áreas de soporte, estructuras más reducidas, horarios flexibles. Voy a sacar esto que no se ve. Experiencia laboral 100% personalizada, total. Colaboradores con más experiencia en cómo hacer las cosas que en grados académicos, bien, mucho más de esto de la gestión por skills, ¿no? Más que de la formación esta académica, que a lo que estamos acostumbrados hasta ahora. Bien, mucho más soft skills o skills humanas, llamémosle de otra manera, generar mejor valor con el talento humano. Excelente. Bien, bueno. Y la última pregunta es, ¿qué es lo que no va a cambiar? Y esta pregunta también es importante y ahora cuando hablemos de estrategia vamos a ver por qué. Van a cambiar un montón de cosas. Si vemos para atrás hace 20 años, cambiaron un montón de cosas. Ahora, ¿qué no va a cambiar? ¿Qué es lo que no va a cambiar? Ciertos comportamientos humanos, los jefes autoritarios, bueno, eso esperemos que cambien, ¿no? O que estén en un ambiente controlado, que no les quede otra que no ser autoritarios. Eso sería estructuras jerárquicas, inteligencia artificial nunca va a reemplazar al ser humano. Vamos a hablar de eso, ojo. En algunas cosas sí, en otras no. La plantación estratégica no se puede avanzar sin objetivos. Bien, excelente. Eso es una muy buena, ¿no? Hay un factor humano que no va a cambiar para una cosa o para otra, pero los humanos nos van a seguir necesitando. Siempre vamos a necesitar algún tipo de estrategia para movernos, ¿sí? Necesidad de contar con el talento adecuado, los humanos, estructuras jerárquicas, bien.
Gente ¿Te poco podés dar, conocida. te podés dar Sí, cuenta, Caro, cuál fui yo? Porque en todas escribí mal una palabra, al bueno, menos. no importa. Igual te entendemos. Igual te entendemos muy bien. Que No sabemos puede ser. leer, no te preocupes. Bien. Las personas como foco del cambio. Bien. Bueno, ¿por qué es importante esta pregunta? Porque cuando nosotros hablamos de hacer estrategias, ¿sí? Las estrategias tienen que considerar todo lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Que son todas estas tendencias o todas estas mega fuerzas que van a hacer que las cosas cambien. Pero también cuando pensamos en estrategia, siempre tenemos que pensar en qué es lo que no va a cambiar para poder decidir y jugar con los dos escenarios, ¿sí? Y esto no es menor porque hoy vamos a hablar un montón de estrategia, ¿sí? Pero esto era para ir entrando en calor, un poquitito de viaje al pasado y al presente y al futuro, pero vamos a recorrer un poquitito cómo era hace 20 años. Seguridad y estabilidad. El mundo del trabajo estaba básicamente y conceptualmente estructurado bajo estos dos conceptos, seguridad y estabilidad. ¿Cómo eran los modelos de gestión? Estructuras súper jerárquicas, el trabajo era 100% presencial y fijo, las jornadas eran muy lineales y sincrónicas y la tecnología se usaba como que como soporte a las tareas del humano, ¿sí? Si usábamos cierto nivel de tecnología era solamente para apoyarnos en ciertas tareas. Bien, ¿cuáles eran las expectativas del empleado hace 20 años? ¿Y esto por qué es importante? Porque una de las cosas con las que nosotros tenemos que jugar desde recursos humanos, si queremos ser estratégicos y si queremos ser una gestión humana personalizada, como decían recién, y centradas en las personas, lo que tenemos que entender es qué es valor para el empleado y qué expectativas tienen mis empleados, ¿sí? Entonces, ¿qué querían los empleados hace 20 años? ¿A quién gestionábamos? Y gestionábamos a personas que buscaban ¿qué? Estabilidad y estabilidad a largo plazo, ¿eh? Ascensos jerárquicos, como no se les ocurría que había otra forma de ascender o de desarrollarse que no era jerárquicamente, ¿sí? Beneficios estándar. A ver, tampoco esperaban más que lo básico, ¿no? O sea, ¿qué te puede dar un trabajo? Vamos 20 años atrás. Y el seguro médico, ciertos beneficios base, no había más expectativas que esa. Y nadie nos iba a pedir mucha flexibilidad porque ni siquiera era opción, ¿no? Yo les voy a contar cuando yo que tuve a mi primera hija, yo trabajaba en una de las financieras más grandes que hay acá en Estados Unidos. Y me acuerdo que cuando llegó el momento de tener que elegir qué iba a hacer, mi jefe en ese momento me dijo que no quería que me vaya. Y yo, se me ocurrió, y no les estoy hablando hace 15 años atrás casi, y se me ocurrió decirle, bueno, ¿y por qué no hacemos un... En ese momento ni lo llamé híbrido ni lo llamé flexible. Le dije, ¿no puedo trabajar desde casa unos días? ¿Saben qué hizo? Se rió. Dijo, sí, vamos a cambiar todo el sistema para vos, no te preocupes. Así me contestó. Era impensado, era una locura siquiera proponerlo, ¿sí? ¿Cuál era el rol de recursos humanos en este escenario? ¿Qué hacía recursos humanos hace 20 años atrás? Con estos modelos de gestión y con estas expectativas del empleado. Se enfocaba en costos y en las ocupaciones de vacantes. Ayudaba a desarrollar carreras, sí, pero de una manera muy lineal y con unas capacitaciones muy estructuradas, muy enfocadas en la función técnica de las diferentes partes de la organización. Y obviamente gestionaba culturas muy rígidas, ¿no? Como decíamos recién, con liderazgos muy jerárquicos. ¿Qué pasaba hace 5 años? Y en realidad hace 6. ¿Por qué pusimos 2019? Porque todos sabemos que el 2020 fue un año bisagra, hubo un quiebre terrible. Pero ¿cómo era unos meses antes, hasta febrero 2020? ¿Cómo era? Ya ahí habían empezado a aparecer ciertas cosas interesantes, ¿sí? Ya los dos pilares que podíamos decir donde se construía lo que era el trabajo en las organizaciones era el equilibrio y el propósito. ¿Cómo eran los modelos de gestión? La transformación digital ya no era tecnología para apoyarnos, sino que se empezó a hablar muy seriamente de transformación digital. Yo me acuerdo desde Muta la primera campaña de transformación, usando la palabra transformación digital, fue a fines del 2018, ¿sí? Ya empezaba a tomar entidad y relevancia el tema de la transformación digital, primeros intentos de trabajo remoto. En algunas organizaciones, en algunos nichos, en algunas regiones se empezó a contratar, por ejemplo, programadores o gente remota, ¿sí?
Y el concepto de agilidad empezó a tomar fuerza seria. No sabíamos mucho de qué hablábamos todavía, pero ya hablábamos de agilidad, ¿sí? Bien, ¿cómo eran las expectativas del empleado hace unos 6 años atrás? Búsqueda de propósito y valores, ya habían aparecido los libros de Simon Sinek, ya sabíamos que teníamos que tener un propósito, ya había empezado a aparecer todo eso. El crecimiento profesional, mucho más centrado en el aprendizaje, esto del aprendizaje continuo. Empezábamos a usar ya plataformas de colaboración, al momento de la pandemia ya muchos ya usábamos Zoom o Trello o Slack. ¿Y cuál era la función de recursos humanos? Ya se había hablado de la experiencia del empleado, se empezaban a usar datos en recursos humanos, ¿sí? Por ahí no de manera tan estructurada, pero se empezaban a usar datos y había ya un enfoque de desarrollo en habilidades más allá de lo técnico, ¿sí? Ya habíamos empezado a hablar mucho más de las habilidades blandas, de liderazgo y demás. Bien, ¿y hoy cómo estamos? ¿Cómo es hoy? ¿Cuáles serían los dos pilares que sostienen hoy por hoy lo que es el mercado laboral? Tres en realidad. Podríamos decir autonomía, flexibilidad e impacto. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cómo es el modelo de gestión? O por lo menos a lo que apuntan el 99.9% de las organizaciones que se quieren transformar hoy porque todavía no llegaron acá. Este es el aspiracional. ¿Sí? Trabajo sin fronteras, flexibilidad fuertemente instalada, medición por resultados. Estamos saliendo de esto de cuántas horas trabajamos, a qué resultado y qué valor realmente estamos agregando con el trabajo. La digitalización como pilar central, ya estamos hablando de cómo podemos tener más brazos o ser mucho más, o cómo podemos exponencialmente hacer a partir de la tecnología, ¿sí? Y obviamente la agilidad y la adaptabilidad súper instalados, como, sí, está genial y si no es como meta, ¿sí? ¿Cómo son hoy las expectativas del empleado? Pasamos del propósito de tener un propósito personal a algo mayor. Ojo, el impacto social y la sustentabilidad que está dejando mi organización, ¿sí? Hay una expectativa mucho más fuerte de qué formo parte y por qué se está jugando mi empresa, ¿sí? Dignidad en el trabajo, esto de la antitoxicidad, hay muchas expectativas de qué entorno de trabajo tengo, el tema del aprendizaje continuo muy enfocado en el reskilling y el upskilling y la autenticidad y comunidad. Esto de la conexión humana, ¿sí? Son obviamente expectativas mucho más desafiantes. ¿Y qué pasa con nuestro rol en este escenario? Pasamos de un HR muy operativo, que ahora lo vamos a ver con más detalle, a un HR que tiene una demanda mucho más de mirada sistémica y estratégica. Las carreras y las dinámicas y carreras son mucho más dinámicas y no lineales. Ese es el tipo de desarrollo de carrera que nosotros tenemos que gestionar con nuestros empleados. Hablamos de diversidad, equidad e inclusión, lo tenemos en la agenda, es un tema para nosotros. Y hablamos, por supuesto, y consideramos a la persona desde un enfoque mucho más integral, ¿sí? ¿Qué pasa con el balance de vida-trabajo de nuestros empleados? ¿Qué pasa con la salud mental? Sabemos perfectamente ya que todo eso impacta en el performance e impacta en cómo nuestros empleados van a trabajar, ¿sí? Entonces, ¿qué cambió? Cambiaron un montón de cosas relacionadas a cómo trabajamos en términos de digitalización y de trabajo híbrido, lo mismo que decían ustedes en el Menti, las expectativas del empleado cambiaron un montón, nuestra función cambió un montón, o debería haber cambiado, ojo. Las carreras profesionales cambiaron, el liderazgo tendría que haber cambiado, ¿sí? Sé que muchos me van a decir que no, pero debería haber cambiado y tiene que cambiar. ¿Y que no cambió? Un poco lo que decíamos antes, la necesidad del talento humano puede cambiar lo que tenemos que hacer, pero vamos a seguir necesitando, por lo menos por ahora, humanos. El trabajo como fuente de identidad y desarrollo, ¿sí? Hay un tema que le da a las personas el trabajo, que eso no va a cambiar en términos de agregar valor o de sentirnos útil para algo. Y obviamente lo importante es la eficiencia. Ustedes fíjense que si vamos para atrás en estos 20 años, nosotros que trabajamos en un montón de proyectos de mejora de procesos y de eficiencia y de Lean y demás, eso no cambia, ¿eh? El tema de la eficiencia sigue estando siempre ahí. ¿Ok? Pero bueno, sí tenemos que entender, y esto es súper importante, que el mercado laboral está atravesando un cambio, pero este cambio es estructural. Y acá viene
el primer insight interesante. ¿Por qué? Según el World Economic Forum, para el 2027, esto tiene 2 años, o sea que nos quedan 3, ¿sí? Va a haber 69 millones de nuevos empleos que se van a crear en áreas emergentes. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que se van a crear 69 millones de empleos donde lo que vamos a necesitar para poder cumplir esos trabajos son nuevas competencias y habilidades. Al mismo tiempo, 83 millones más que los que se van a crear son empleos que van a desaparecer, ¿sí? Debido a procesos de automatización, digitalización, cambios de estrategia en los negocios y demás. ¿Qué nos da esto usando los términos de marketing? Un churn rate de 14 millones de puestos de empleos que no van a existir de acá, supuestamente a los próximos 3 años, de acuerdo a esta estadística. Pero con un nivel más de complejidad. Esos 69 millones que se tienen que reubicar van a necesitar aprender algo nuevo para poder conseguir trabajo. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿qué estamos haciendo nosotros desde recursos humanos para liderar este cambio en nuestras organizaciones? ¿Sí? ¿Por qué? Porque esa es nuestra función hoy dentro de la organización, ayudar a la gente a desarrollarse, ¿sí? Y a poder hacer todos estos procesos de aprendizaje de nuevos skills que tenemos que tratar de definir y entender cuáles van a ser y ayudar a este proceso para poder retener al talento, para poder tener el talento que necesitamos de acá al corto y mediano plazo, ¿sí? Y algo interesante, ¿sí? Porque esto es como un mito que hay que romper. La disrupción es transversal. Ojo con pensar que son solo los empleados o funciones más operativas o de primera línea, ¿sí? La disrupción también está tocando a profesionales altamente calificados, ¿sí? Por ejemplo, hubo un experimento con 6 casos clínicos complejos reales de medicina, donde lo que hicieron fue desafiar el diagnóstico. Hicieron 50 médicos de trayectoria y súper preparados con ChatGPT, ¿sí? Le dieron los 6 casos clínicos, la misma información y vieron a qué diagnóstico llegaba los 50 médicos y ChatGPT, ¿sí? ChatGPT alcanzó una precisión de diagnóstico del 90%. Los médicos que usaron ChatGPT para hacer el diagnóstico, una precisión del 76%, y los que no usaron ChatGPT, una precisión del 74%. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es interesante esto? Porque hay una creencia instalada de que todo este proceso le va a afectar a la gente que solamente trabaja de manera operativa o en primera línea, que sabemos que van a ser los más afectados. Sí, pero ojo, que hay un montón de profesiones altamente calificadas, ¿sí? Estos empleos cognitivos, como se dicen, que también van a necesitar un proceso de reskilling o de upskilling súper fuerte, ¿sí? Para poder seguir agregando valor, para poder ser y seguir siendo relevantes, ¿sí? Entonces la invitación es, cuando largaron ChatGPT en noviembre de 2022, ¿la vimos venir o no la vimos venir? ¿Fuimos conscientes en ese momento de la cantidad de implicancias, aristas y el impacto que iba a tener esto a corto plazo en nuestras organizaciones y en la manera en la que trabajamos todos los días y en la manera en la que nuestros empleados tienen que trabajar? ¿O de las oportunidades que estamos teniendo y no estamos aprovechando? ¿O de lo que tenemos que cambiar para poder responder a esta demanda? Entonces, un poco la idea es qué tan preparados estamos, que es la invitación a este webinar, para poder enfrentar lo que viene, ¿sí? Entonces, acá viene lo alarmante. Según una encuesta de Gartner del año pasado, que le hicieron esta misma pregunta a un montón de ejecutivos de recursos humanos, el 56% dijo y piensa que ni sus procesos de recursos humanos, ni la estrategia que tienen hoy de recursos humanos, si es que hay estrategia, coinciden con las necesidades reales del negocio hoy y a futuro, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el gran salto que tenemos que dar? ¿Cuál es el gran desafío? ¿Cómo vamos a redefinir los principios de la gestión humana, de lo que hacemos todos los días? ¿Y cómo vamos a reinventar nuestra función pasando de lo meramente operativo, ¿sí?, a algo mucho más
estratégico. Y antes de irnos ya a las metodologías que hay para poder lograr todo esto, vamos a hacer un doble clic porque esto no es menor. ¿Qué es ser estratégico? Tipo, estamos hablando de que tenemos que ser más estratégicos. No sé si alguna vez les dijeron a mí cuando empecé a trabajar, yo me acuerdo que tenía un jefe que me decía, no, pero tenés que ser más estratégico. Y yo decía, ¿qué me querrá decir? ¿Sí? Bueno, ¿qué es ser estratégico? Primero, hay un componente de visión y propósito. El que es estratégico puede conectar los nodos, ¿sí? Puede conectar el presente con el futuro. Hay un link entre esas dos cosas y conecta las acciones con objetivos más grandes, no solamente con la urgencia del momento, ¿sí? Y obviamente piensa en el impacto a largo plazo. Tiene un pensamiento sistémico, ¿sí? Identifica patrones y tendencias, que es un poco lo que vamos a tratar también de hacer hoy, analiza consecuencias y escenarios antes de actuar y considera el impacto del sistema completo. Si muevo acá, le voy a impactar acá, pero si muevo acá, le voy a impactar acá, ¿sí? Eso es un poco lo que hace el pensamiento sistémico. Y alguien estratégico que hace toma decisiones de qué va a hacer, a qué escenarios futuros le va a apostar eso en su estrategia, decidiendo qué va a hacer y qué no va a hacer, porque ser estratégico implica decidir qué es lo que no vamos a hacer también, ¿sí? Y transversalmente mucha valentía, porque para ser estratégico hay que desafiarse, hay que animarse a tomar esas decisiones, muchas veces eso cuesta, y lo vemos a diario en muchos líderes que no se animan a realmente tomar decisiones relevantes y desafiarnos muchísimo y romper, e intentar romper con nuestros propios sesgos en el camino, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo hacemos el quiebre? Porque hasta acá les hablamos solamente del problema, pero nosotros nunca les vamos a hablar del problema sin hablarles también de las posibles soluciones, ¿sí? ¿Cómo hacemos el quiebre en recursos humanos? Hay dos grandes metodologías que no son del mundo de recursos humanos, pero que nosotros, que también las usamos para otras cosas, para otros servicios, las readaptamos y las personalizamos para los procesos de recursos humanos, ¿sí? Y para la función de recursos humanos. Una Future Thinking, que ahora vamos a ver qué es, porque esa no es tan conocida. Sí es una disciplina formal con un método, por supuesto hay diferentes herramientas, pero conceptualmente está muy estructurada. Y otra que sí es más conocida, que es Design Thinking, que generalmente se usa para el diseño de experiencias, soluciones o procesos para los clientes o en otras funciones de la organización que nosotros la adaptamos para recursos humanos, ¿sí? ¿Dónde está el poder? En la combinación de las dos. ¿Para qué? Para pensar estrategias de recursos humanos y para intencionalmente diseñar el futuro del trabajo en nuestra organización. La primera es Future Thinking, que básicamente es cómo miramos y anticipamos el futuro, ¿sí? Explorar esas dinámicas de cambio, descubrir cuáles son las incertidumbres con las que tenemos que jugar, con las que no vamos a tener respuesta, pero con las que tenemos que jugar al momento de tomar decisiones, cómo construimos alternativas de futuros, diferentes escenarios, y cómo nos hacemos las preguntas estratégicas claves para ver cómo intencionalmente accionamos sobre el futuro. La segunda, obviamente, es Design Thinking. Una vez que tengo esos escenarios posibles, que tengo las preguntas estratégicas claves, sacamos toda nuestra creatividad, porque recursos humanos hoy tiene que ser muy creativo, ¿sí? Para poder diseñar nuevas experiencias, procesos y soluciones en base a lo que ya nos dimos cuenta que es muy probable que va a pasar. Y no esperar a que pase para ver qué hacemos con eso, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Obviamente el mundo está cambiando, el mundo cambia mucho más rápido que nuestras empresas, eso lo pueden ver a diario, ¿sí? Pero cuando podemos imaginar el futuro, también podemos imaginar, obviamente, cómo podemos influir en él. Y ahí está la cuestión. Por eso decíamos que el futuro no se espera, sino que el futuro se diseña, ¿sí? Esa es un poco la invitación que les vamos a hacer de manera permanente durante todo el proceso. Bien, nos metemos en Future Thinking. Alguien que levante la mano si sabe de esta metodología, si alguna vez, digamos, tuvo algún acercamiento, tuvo algún ejercicio, hizo un curso. A ver si veo alguna mano levantada. No, bueno, no importa, vamos a meternos de lleno. Bien. Como decíamos al principio cuando hicimos el Menti, ¿sí? Lo que estamos viviendo hoy en algún momento fue un futuro inimaginable, ¿sí? Este es el primer concepto desde el que tenemos que
partir. ¿Qué no es future thinking? Ojo con esto, ¿sí? No es tarot, no es astrología, no es leer las cartas, ¿sí? No tiene nada, no es la bola de cristal, no es nada de eso, no tenemos nada en contra de todas estas prácticas, pero esto no es future thinking, ¿sí? El futuro no se puede predecir, ¿sí? Y ahí, Betty, te dejo para que vayamos a estos ejemplos de película. Bueno, vamos a tratar de ver ahora cómo estas películas hicieron su intento de adivinar el futuro. Esta, bueno, es súper conocida, bastante icónica, ¿no? Y en Volver al Futuro el protagonista viaja justamente al año 2015, ¿sí? Fíjense que la película es de 1989. Y bueno, y se encuentra con un futuro totalmente distinto, ¿no? Y sobre todo en cuanto a, por ejemplo, autos voladores, bueno, zapatillas que se ataban solas, ese tipo de cosas, y tuvo algunos aciertos, como las videollamadas, los pagos electrónicos, acertó bastante también en esta relación que hoy tenemos con las pantallas, ¿no? Ya había tablets, perdón, ahí. Bien, lo que quizás no anticipó y no pudo adivinar es esto del auge del Internet, del trabajo remoto, ¿no? Las dinámicas laborales que tuvieron muchos cambios en los últimos años y mostraba sobre todo un trabajo rígido, fijo, ¿sí? No remoto, sino en Incluso en el oficina. futuro, sí. Sí, incluso en el futuro, totalmente. Bien, la otra película es un poco más nuevita, del 2013. No sé si alguno la vio, no los voy a spoilear, pero en esta película el protagonista trabaja escribiendo cartas para otras personas y la película retrata cómo los humanos empiezan a tener una relación muy íntima con la tecnología, que eso es uno de sus principales aciertos, y cómo esa relación se fue personalizando cada vez más. Incluso en la película, la inteligencia artificial también tiene inteligencia emocional, ¿sí? Eh, Así que bueno, todo eso lo retrata la película y también, al igual que en la anterior falló en esto de no anticipar cómo el trabajo iba a cambiar, ¿no? También hay muchos cambios tecnológicos en esta película, muchos avances, pero el trabajo sigue siendo igual, ¿sí? Bien. Eh, ¿Por qué muchas de estas predicciones fallaron? Principalmente se enfocaron en la tecnología, ¿sí? Esto que decía recién. Pero no consideraron que, al igual que la tecnología, con todos esos cambios, paralelamente las personas, las culturas, los valores también iban a evolucionar, ¿no? Eh, Después consideraron que el futuro es lineal. Tenemos un solo camino posible, un solo futuro, y no pensaron que justamente de lo que estamos hablando, de que el futuro es imprevisible, es incierto, ¿sí? Y hay muchas posibilidades, ¿sí? Quizás no jugaron con esa idea, no la exploraron, y por eso tampoco hablaron o trataron esta necesidad de adaptarnos, ¿sí? De la necesidad que tenemos de desarrollar el ser resiliente, ¿sí? En las organizaciones, porque si yo pienso en un solo futuro posible, en una sola posibilidad, no tengo mucho que hacer, más que eh, decir, bueno, este es el plan para esto que va a pasar. Pero si yo pienso que hay muchas posibilidades, incluso cosas totalmente imprevistas que pueden pasar, entonces ahí sí necesito desarrollar un mindset y la habilidad de adaptarme a lo que sea que pueda pasar, ¿no? Buenísimo. Entonces, para que estemos claros, no es futurología, ¿sí? ¿Qué es future thinking? Es un esquema estructurado, le hace framework, le hace metodología para co-crear potenciales escenarios. ¿En base a qué? En base a macrotendencias y estímulos analíticos. ¿Saben para qué se usa muchísimo future thinking en las organizaciones donde
vi este tipo de ejercicios, está dentro del departamento de estrategia o dentro del departamento de marketing generalmente. ¿Por qué? Porque estudian las megatendencias que van a definir los comportamientos de los consumidores. En este caso nosotros pensamos en nuestros empleados, ¿sí? Y en base a esos escenarios potenciales de cómo esas fuerzas sociales están moldeando los comportamientos, diseñan nuevos productos, invierten en ciertos desarrollos y demás. Nosotros hacemos lo mismo, pero viendo cómo esas megatendencias, esas macrofuerzas que están dándole forma a la sociedad, van a impactar en las expectativas, en los comportamientos y en la forma de trabajar de nuestros empleados, ¿sí? Entonces, ¿por qué usar Future Thinking? Obviamente, el primer concepto que tenemos que tener en claro es que hay múltiples posibles futuros, no uno solo, no es lineal. Invita a desafiar modelos mentales y suposiciones y nos fuerza a tratar de entender el futuro desde la perspectiva, y esto es peligrosísimo, no solo del pasado y del presente, porque todo lo que pasó y lo que está pasando ahora quizás no define el futuro, ¿sí? Esto es lo primero que tenemos que pensar, o no lo define al 100%. Entonces hay una parte de research que es, hay un montón de instituciones que nos dan estas megatendencias, ¿eh? Yo si quieren después del webinar nos escriben, les pasamos listas de un montón de lugares que trabajan solamente para crear y para estudiar anualmente cuáles son estas megatendencias que le están dando forma a la sociedad y a las culturas y demás. Y obviamente todo el marco metodológico para forzar este pensamiento divergente y este pensamiento analítico que necesitamos para leer el impacto de esas, o el potencial impacto de esas megatendencias en nuestra operación, en nuestra función, ¿sí? ¿Cuáles son las posibilidades de nosotros en estos futuros alternativos? ¿Sí? Entonces los escenarios no son predicciones, ¿sí? O sea que no hay escenarios que están bien o están mal, o son correctos o incorrectos, son potenciales escenarios a partir de estas megatendencias y nos ayuda a cuestionar nuestras suposiciones. Bien. Jugamos con 4 elementos: las megatendencias, las incertidumbres, los eventos inesperados. ¿Quién leyó el libro del Cisne Negro? Y es espectacular. Al que le encantan estos temas le va a encantar. Lo recomiendo 100%. Y cuando estamos pensando en el futuro tenemos que jugar mucho con nuestros propios sesgos, ¿sí? Hay un montón de sesgos. Ahora vamos a ver algunos, pero son tantos. Pero bueno, ¿qué son las megatendencias? Son estos impulsores, drivers en inglés, del cambio en la sociedad. Son fuerzas transformadoras a largo plazo y a gran escala que moldean profundamente el futuro, ¿sí? Políticas sociales, económicas, del medio ambiente, legales, ¿sí? ¿Qué pasa con estas megatendencias? Y están en un campo de fricción, se mezclan entre todas y crean futuros sorprendentes, ¿sí? ¿Qué son las incertidumbres? Es cómo estas megatendencias, ¿sí?, van a impactar teniendo diferentes posibles futuros o resultados, ¿sí? Es la manera en que cada industria o región la va a experimentar, siendo obviamente incierta y depende de la decisión estratégica y los eventos inesperados. Los eventos inesperados, por ejemplo, son estos cisnes negros de lo que hablamos. Son cosas que pasan que nadie las esperaba, ¿sí? A veces tenemos señales y no nos damos cuenta. Y otras directamente aparecen, por ejemplo, la aparición de un nuevo virus puede ser como pasó con la pandemia, puede ser ahora, ojalá que no, pero podría ser. Conflictos geopolíticos, una guerra que no esperábamos, ¿sí? Y de repente nos cambia las reglas del juego en un montón de aspectos en nuestra industria, por ejemplo, el colapso del dólar como moneda de reserva. Son ejemplos, ¿no? Un poco así catastróficos, pero son cosas que pueden llegar a pasar, ¿sí? Pero lo que necesito es que entendamos el concepto, ¿sí? Y obviamente después están nuestros sesgos. Cuando nosotros intentamos ver cómo va a impactar todas estas megatendencias en el futuro del mercado laboral, jugamos con un montón de sesgos que se eliminan solo si lo hacemos intencionalmente, ¿sí? Algunos de estos sesgos, obviamente, son el sesgo de confirmación, ¿sí? Bueno, si no sabemos, sigamos con lo que sabemos, ¿sí? Ese es el típico sesgo de vamos a ir por lo seguro que ya lo conocemos, ¿sí? Otro sesgo muy típico al momento de hacer estos ejercicios estratégicos es el del experto. ¿Por qué? Y el experto es súper peligroso. ¿Por qué? Porque el experto generalmente no sabe lo que no sabe, ¿sí? Yo siempre digo que la experiencia, el valor per se de la experiencia no es la experiencia en sí misma, es el uso
que hacemos de la experiencia. ¿Cuándo me sirve, cuándo no me sirve? ¿Cuándo me apoyo en mi experiencia, cuándo la tengo que desafiar? ¿Sí? Entonces, un poco es otro sesgo con el que nosotros nos chocamos mucho en las organizaciones cuando hacemos este tipo de ejercicios. El sesgo del optimismo, ¿sí? Cuando se nos ocurre algo que es tan bueno que va a pasar, que entonces como es tan bueno, no puede fallar, ¿sí? El de la falacia de grupo, qué conveniente que todos pensemos lo mismo. Cuando esto pasa, si están trabajando con un grupo que les pasa muy seguido esto, empiécense a preocupar porque algo no está funcionando. Y obviamente el sesgo del status quo, que es, no, bueno, pero esto a nosotros no nos va a tocar, porque nuestra industria es muy especial y esto a nosotros no creo que nos pase, ¿sí? Este es otro sesgo muy común. Pero bueno, todo este proceso de pensar el futuro necesita un proceso de repercepción, que es un proceso de cómo cambiamos la perspectiva para imaginar el mundo y el futuro de una manera nueva, ¿sí? Repito, es un esfuerzo intencional. Los sesgos están súper arraigados. Generalmente nosotros no nos podemos deshacer de nuestros sesgos en su totalidad jamás, pero tratar de mermar el impacto que tienen en nuestro trabajo o en las decisiones que tomamos es un esfuerzo intencional de animarnos a desafiarnos permanentemente, a ser mucho más autoconscientes de que están ahí en nuestro equipo y en nosotros y en nuestros líderes y ver cómo hacemos para intencionalmente tratar de mermarlos lo más posible. El método tiene una etapa de exploración. Primero decimos, bueno, vamos a ver cómo va a ser el futuro del trabajo de acá a 5 años. Exploramos, buscamos megatendencias, las descubrimos, las procesamos, comprendemos qué incertidumbres tenemos en el camino, construimos escenarios posibles. Bueno, puede ser que el mercado laboral en nuestra organización dentro de 5 años sea así, así, así. 3, 4 escenarios posibles y decidimos a dónde vamos a apostar. ¿Qué vamos a empezar a hacer ahora para intencionalmente diseñar ese mundo del trabajo en nuestra organización de acá a 5 años? Y existen diferentes tipos de futuros, los posibles, que pueden suceder sin importar la probabilidad actual, por ejemplo, el trabajo interplanetario, la neuroconectividad laboral, la sociedad post-trabajo. Son posibles futuros, no necesariamente están conectados con el hoy. Existen también los plausibles, que son basados en conocimientos y tecnologías actuales. Qué sé yo, por ejemplo, el otro día leía a uno que decía, bueno, yo voy a tener un jefe que va a ser la inteligencia artificial, por ejemplo. ¿Sí? Ojo, puede ser, es totalmente plausible de acá a 3 años, ¿o no? El nomadismo o el trabajo en el metaverso, que lo nombraban recién cuando comenzamos, y los probables son los que potencialmente hay demasiadas señales, muchas señales, de que esto tiene un nivel de ocurrencia muy grande basado en las tendencias actuales. Por ejemplo, una semana laboral de 4 días, un salario basado en habilidades, no en cargo, por ejemplo. ¿Sí? Bien. Entonces, nos zambullimos en alguna de las megas tendencias, ahora los vamos a necesitar activos, ¿sí? Recuerden, hacerse las preguntas correctas es una ventaja competitiva. Una super mega tendencia, la decíamos al comienzo, el aging en inglés. ¿Qué pasa? Están cambiando los patrones demográficos, el envejecimiento de la población más la crisis de los sistemas provisionales está extendiendo la permanencia de las personas en el mercado laboral. ¿Sí? Lo que genera obviamente implicaciones significativas en cómo vamos a gestionar el talento cuando de repente vamos a tener 5 generaciones, y para esto nos falta tanto, en el mismo espacio de trabajo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con el trabajo en nuestra organización? ¿Qué vamos a hacer para estar preparados para eso que dentro de muy poquito nos empieza a pasar? ¿Sí? Preguntas, ¿cómo podríamos capitalizar la experiencia de generaciones mayores? ¿Sí? Mientras al mismo tiempo atraemos y retenemos al talento joven. ¿Cómo podemos rediseñar las políticas de flexibilidad laboral para adaptarnos a las necesidades físicas y al balance vida-trabajo de empleados mayores, que no es lo mismo, ¿sí? Que el ritmo que puede tener, por ejemplo, un empleado mucho más joven? ¿Cómo podríamos adaptar nuestra cultura y modelos de gestión para integrar las 5 generaciones con expectativas y valores distintos? ¿Se animan a hacer una especie de Creative Challenge, como le decimos? Si volvemos al Menti, es el mismo Menti en el que estaban, así que voy a cambiar otra vez de, pantalla. Me dicen si se ve.
Vamos a la primera, a ver qué se les ocurre. Cualquier idea es pensamiento divergente, así que puede ser una idea a lo que llamen delirante, no hay problema. Lo que sí necesitamos es empezar a animarnos a hacer el ejercicio de pensar muy creativamente desde recursos humanos, ¿sí? Trabajo multigeneracional. De acá a 5 años, ¿cómo podríamos adaptar nuestra cultura y modelos de gestión para integrar 5 generaciones en mi espacio de trabajo? Acuérdense que nos toca a nosotros, ¿eh? Somos recursos humanos. ¿Qué podríamos hacer? Ideas, pensamiento divergente. Lo que se les ocurra vale. No hay respuestas correctas o incorrectas. A ver qué se nos ocurre. Bien, multigeneraciones como agentes de cambio, mentoring inverso, me gustó. Asignar mentores a los nuevos ingresos. Bien, ¿qué más? ¿Qué otras ideas? ¿Qué más se nos ocurre? Beneficios personalizados. Piensen en todas las cuestiones. ¿Qué pasa con los tiempos de trabajo? Bueno, les voy a tirar algo que la primera palabra que se me viene a mí a la cabeza es flexibilidad, ¿no? Porque obviamente vamos a tener un montón, 5 expectativas distintas, 5 generaciones, 5 expectativas distintas. Personas pasando por momentos de su vida totalmente distintos, ¿no? Planificar prácticas cruzadas entre profesionales de diferentes generaciones. Bien, a ver si cae alguna más, ¿no? Talleres para todos sobre estos temas. Bien, trabajar en la confianza de los jefes, sobre todo si son mayores. Hay un tema de liderazgo clave acá, ¿eh? Los líderes tienen que aprender a gestionar 5 generaciones, ¿sí? Hay un tema de desarrollo de liderazgo tremendo. Pero bueno, no estamos tan lejos de eso, ¿eh? Eso es una megatendencia con mucha probabilidad de que realmente pase. Bien, vamos a hacer una más. Voy a volver a la presentación. Bien, otra megatendencia, social rewilding. ¿Qué es esto? Una necesidad cada vez mayor de reconectar con lo no digital. Hay una saturación tecnológica que se está empezando a observar muy marcada en las personas, incluido en los empleados, obviamente, que buscan reconectar con lo humano y lo natural para mejorar su bienestar y su productividad, ¿sí? Esto es una tendencia ya instalada. Bien, ¿cómo nos puede impactar esto en el 2030, de acá a 5 años? El tema de la desconexión pasa a ser un valor para el empleado, pasa a ser una expectativa formal dentro del mercado laboral. El valor de la autenticidad, se buscan interacciones humanas auténticas y menos mediadas por las pantallas y los espacios de trabajo más naturales, ¿no? Se promueve mucho esto de la incorporación de elementos mucho más naturales en los espacios de trabajo. ¿Qué vamos a hacer con todo esto nosotros? A ver, y esto lo digo siempre, nos puede gustar o no gustar, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero ya está instalado, ¿sí? Nosotros estamos jugando, es un escenario potencial de acá a 5 años. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a diseñar una cultura que equilibre la conectividad digital con el bienestar personal? ¿Cómo podríamos implementar prácticas laborales que permitan momentos estructurados de desconexión? Y acá viene el juego, sin perder productividad. No estamos diciendo que se desconecten 3 horas. No, necesitamos que sigamos siendo productivos. ¿Cómo van a trabajar en estos momentos de desconexión? ¿Volvemos al Menti? ¿Hacemos este más? A ver qué ideas se nos ocurren. ¿Cómo podríamos implementar prácticas laborales que permitan momentos estructurados de desconexión sin perder productividad? ¿Ideas? ¿Podrían poner nuevamente el Menti, Sí. el QR, por Am, favor? ya, lo pongo. Era acá abajo. Ahí está. Bien, linkear los objetivos de los empleados con su bienestar. Configurar correos y mensajes para enviarse solo en horario laboral. Está bueno.
Pausas activas estandarizadas. Me gusta. Formar en mindfulness a todos los empleados, bien. Piensen en los espacios de trabajo, ¿sí? Físicos, digitales, en cómo podemos generar ciertos way of working o prácticas de colaboración que no necesariamente están cruzadas por lo digital en algunos momentos. Área de desconexión digital que está en bienestar, bien, trabajar más por equipos y proyectos buscando sinergia y promoviendo la colaboración, bloques de trabajo sin interrupciones, espacios colaborativos en zonas verdes, buenísimo. Incorporar la familia en el reto. Este me encantó. ¿Quién lo dijo? Me encantaría que lo explique. Fui yo, Carolina. Triste, contanos, me Sí. encantó. Perdón, Que me encantó, pero me gustaría que lo expliques mejor. Ay, es que estás en mute. perdona. Sí. La desconexión está afectando también en el plano familiar. Mm, Entonces, creo que si como familia los invitamos a buscar una solución, las familias necesitan primero desconectarse ellos. Cuando el empleado aprende a desconectarse en la familia, aprende a desconectarse en el trabajo y va a estar muchísimo mejor. Entonces, no sé, ya me estoy imaginando así como las campañas de familia desconectada, de buenísimo. cosas así. Sí, es verdad, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta en casa también? Porque siempre decimos, ay, porque el trabajo, pero la verdad que estamos Sí, todos ocupados todo el tiempo, sí, totalmente. y todos quieren que el otro se desconecte. Claro, Nosotros estamos conectados, pero queremos que los que viven con nosotros se desconecten para nosotros. Entonces, exactamente. aprovechar esa necesidad. Bien, me encantó, gracias. ¿Sabes? Claro que hoy justo me pasó algo a la mañana. No sé a cuántos de ustedes les pasa, pero el 70% de las veces que agarro el teléfono para hacer algo, termino en cualquier otra cosa y no termino haciendo lo que iba a hacer. Y después lo peor es que me olvidé lo que iba a hacer, así que tengo que volver a abrir el teléfono. Entonces, yo que promuevo un poco la parte de inteligencia artificial, dije, ¿cómo puedo hacer para que no quedar fuera de todo esto? Porque lo necesito para mi trabajo y empecé, por ejemplo, una de las cosas que yo hacía todos los días y me distraían era buscar las entradas de Coldplay. Dije, no, bueno, me voy a automatizar ChatGPT para que todos los días me mande solamente si hay entradas o no. Entonces yo no tengo que entrar más. Y ese rato que yo busco y me perdía en el universo digital, no lo hago más. Y me pareció como una buena práctica empezar a identificar qué son esas cosas necesarias para las que querés el teléfono y las podés automatizar y simplemente y después desconectarte. Claro, Eh, hay un montón de técnicas buenísimas, ¿no? Que se pueden usar, pero bueno, en el caso de nuestros empleados tenemos que ayudarlos quizás a ganar estas disciplinas, a enseñarles metodología, técnicas para que ellos puedan gestionar Vale. esta adicción, vamos a decirlo con todas las palabras. ¿Vieron cuando dicen que el adicto lo primero que tiene que reconocer es que hay una adicción? Eso es lo primero que tenemos que reconocer, porque estamos todos Falta el igual. primer paso, claro. Levante la mano que no. Entonces, un poco eso. Pero bueno. Eso es future thinking, ¿sí? Hay muchas megatendencias, la idea es como cuando hacemos la metodología, obviamente esto es abuelo de pájaro, ¿sí? Pero cuando nosotros hacemos los talleres de future thinking, definimos los escenarios, cómo va a impactar en la industria, en nuestra industria esas megatendencias, cuáles son los escenarios potenciales en base a esas nuevas tendencias y después, ¿qué hacemos cuando tenemos eso? Y cuando tenemos esas preguntas poderosas listas. Pasamos a la parte de design thinking, ¿por qué? Porque en base a eso, como hicimos un primer ejercicio muy por arriba recién, empezamos a pensar soluciones, a diseñar el trabajo en nuestra organización en base al impacto que todo eso está teniendo. ¿Sí? Los procesos de design thinking son muy estructurados. El que piense que la metodología mata la creatividad, quiero informarle que es exactamente al revés. La metodología te permite ser mucho más creativo porque te ordena y hace que tu pensamiento fluya mucho más. Entonces hay toda una etapa de discovery, obviamente, que es entender qué es valor para el empleado. ¿Cuánto de estas megatendencias ya nos están impactando y cuánto no? ¿Cuál es la experiencia de mi empleado hoy en la organización? ¿Qué es valor para el empleado? Una vez que entendemos eso, diseñamos, ¿sí? Todo un proceso de creatividad donde lo que hacemos es diseñar
nuevos procesos, nuevas experiencias de empleado, nuevas soluciones dentro de recursos humanos, nos fijamos nuestros procesos y demás. En estos procesos de diseño siempre está muy bueno y es muy aconsejable sumar agentes de otras funciones, no hacerlo nosotros solos a puertas cerradas, sino que las ideas de quienes viven los procesos, de nuestros clientes internos, es súper importante meterlos en el proceso de design thinking. Después de eso, obviamente, prototipamos, no nos tiramos a cambiar los procesos, a construir un montón de cosas, a ver si después la pegamos o no la pegamos. ¿Y qué hacemos? Prototipamos, muy simple, muy barato, lo probamos en un entorno controlado y una vez que nos dimos cuenta que qué tenemos que mejorar de esa idea y de ese prototipo, lo piloteamos ya formalmente, pero en grupos reducidos, hasta que después sí pasamos a la etapa final, que es la etapa de escalabilidad. ¿Sí? Cuando llegamos acá tenemos un camino llenado importantísimo, que ya tenemos las ideas validadas, estas nuevas experiencias que queremos instalar ya están validadas, sabemos que le entregamos valor al empleado, sabemos que estos procesos van a facilitar la experiencia de nuestros empleados, de nuestro servicio dentro de la organización. ¿Sí? Para hacerlas, esto creo que ni hace falta decirlo entre nosotros, pero hace falta, por supuesto, una gestión de cambio súper estructurada al momento de querer implementar y hacer escalable y sustentable cualquier cosa que querramos dentro de una organización, no solamente lo que a nosotros se nos ocurre, ¿sí? Pero bueno, básicamente, entonces, para que se lleven el procesito completo de cómo diseñamos el futuro del trabajo. Rompemos con nuestros propios sesgos, hay que ser muy valiente para eso, ¿sí? Investigamos con muchísima curiosidad cuáles son las macrofuerzas y las megatendencias que están moldeando el mundo del trabajo. Identificamos posibles escenarios en mi industria, en nuestra región, cómo esto nos va a pasar a nosotros y terminamos con algunos escenarios potenciales, cuáles son las preguntas estratégicas que nos tenemos que hacer y cómo vamos a diseñar soluciones para esto, para intencionalmente definir cómo quiero que sea el futuro del trabajo en mi organización. ¿Sí? Qué experiencias, qué procesos, nuestra marca empleadora, un montón de aspectos que intencionalmente tenemos que estar diseñando, ¿sí? Para pasar de lo reactivo a lo proactivo. ¿Sí? Todos tenemos altos niveles de rotación, todos sabemos que hay un tema de falta de talento enorme. Eso no va a mejorar, va a ir empeorando con lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer ya para poder atacar todas esas cuestiones que nos van a impactar de manera cada vez más grande, ¿no? En nuestra organización? Y obviamente accionar, donde lo que necesitamos también desde recursos humanos es mucho liderazgo y mucha influencia, ¿no? Con las otras funciones dentro de la organización para tener socios estratégicos y para poder implementar las ideas que tenemos, ¿sí? Pero bueno, hasta acá llegamos. Hay una parte que es de mindset, obviamente, que es, como decíamos recién, para poder diseñar el futuro del trabajo tenemos que partir de un mindset de mucha apertura, de mucho cuestionamiento, de que no son predicciones lineales, de que tenemos que aprender a jugar con la incertidumbre y eso transformarlo en una ventaja. Y obviamente después todo el tema de la metodología. Después mañana cuando les mandemos un correo donde va a estar el video porque hay gente que teníamos como casi 100 y pico de personas inscriptas, no todos se pudieron sumar. Les vamos a mandar el video a todos para los que no se pudieron sumar y también les vamos a mandar más información ya de lo que es la certificación de Future Thinking, que es todo este proceso de estas metodologías que estamos viendo, ¿sí? Pero bueno, acá ahora, mientras hacen preguntas y el que quiera pues ya puede abrir su cámara, su micrófono, hagamos de esto una conversación, mientras los que no les pedimos que vayan contestando la encuesta, que es súper fácil, es qué les pareció el webinar y si tienen ideas de otras cosas que quisieran que hagamos webinar para profundizar. Pero mientras van contestando la encuesta, si alguno tiene alguna pregunta, algo que les gustaría conversar, preguntar, algo que no quedó claro, ¿qué les pareció? Si no, que es algo que nosotros sabemos que es bastante, no es muy común, ¿no? Este tipo de, todavía, la idea es que sí sea dentro de poco. Em, Silvia, pusiste la cámara, me haces ilusionar que vas a preguntar algo. Ay, no puedo quitar mi micrófono. No, muchas gracias. Es muy interesante. Yo no he vivido un proceso como este,
pero sé que se puede aplicar a muchas, lo podrías aplicar a muchas áreas, pero específicamente, ¿cuándo es recomendable o bajo qué criterios? Para recursos humanos, Ajá, ya. O sea, para mí ya, ¿por qué? A ver, ¿qué nos pasa a nosotros? Nosotros vemos que la necesidad de cambio en recursos humanos generalmente está instalada. Cuando nosotros llegamos a las organizaciones, los equipos de recursos humanos saben que hay algo que tienen que cambiar, saben que tienen que volverse mucho más estratégicos, saben que les están exigiendo muchas cosas que antes no les exigían, no saben cómo. Ese es el tema. Yo creo que todo el proceso de generación de autoconciencia de que tenemos que cambiar en recursos humanos ya está. Hace por ahí 2, 3 años atrás todavía veíamos que no estaba tan instalada esta urgencia o esta necesidad de cambiar. Yo creo que hoy, por suerte, ya eso ya pasó. Yo creo que todos los equipos de recursos humanos son muy conscientes de que hay que hacer algo distinto. Faltan herramientas, falta el cómo, falta aterrizar eso a una nueva manera de operar, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de herramientas son las que ayudan a que la gente de recursos humanos, digo, ¿no? Empiece a confiar de que se puede hacer distinto. Porque hasta ahora solo queda en la intención o en un aspiracional o en tendríamos que, ¿sí? Pero bueno, ¿cómo lo bajamos a tierra? ¿Cómo lo convertimos realmente en una función nueva? Desde un paradigma distinto, ¿no? Contesté, Silvia, un poquito sí, muchas gracias, Caro. de nada. Kristen. Quería compartirles hoy justamente en la mañana, esas cosas que suceden, ¿verdad? Coinciden. Estuve en un summit de productividad y empleabilidad que generó una universidad acá, precisamente para tratar estos mismos temas, ¿verdad? Y me impactó mucho la presentación de un economista en el grupo que nos hacía ver que toda esta gente que si no hace un reskilling de sus competencias, la única actividad económica que va a quedar disponible para ellos es la delincuencia. Ay, Dios, qué fuerte. Entonces, es muy duro, pero Bueno, si quería impacto lo logró, me imagino. totalmente. Entonces, pero fue un llamado a recursos humanos a decir, o sea, ¿qué estamos haciendo? Porque nosotros que hemos tenido la capacidad de formarnos, de estar acá, que tenemos estas ventajas que tenemos que reconocer, ¿qué vamos a hacer para ayudar a la sociedad a que no quede gente también? Porque son procesos que van a dejar gente rezagada. Estos 14 Entonces, ¿cómo millones. los vamos a incorporar? Entonces, creo que el impacto que traigo se los quiero compartir porque realmente, ¿verdad? Y al final llegábamos a una conclusión. Con que usted ayude a una persona a terminar su secundaria, con que usted sea un ejemplo para los jóvenes, hay muchas cosas que se pueden hacer y que las empresas también tienen que hacer para soportar este proceso de cambio que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces, ahora voy a hacer esto extensivo para que más gente se quede preocupada conmigo. Bueno, Ocupada conmigo. listo, ya nos hundiste a nosotros también. Bueno, pero está bueno. Ahí se mezclan varias cosas en lo que acabas de contar. Uno, el churn rate de los 14 millones que van a quedar varados en la nada porque no tienen opción de trabajar y qué va a pasar con todos ellos. Lo segundo es el tema del propósito, del compromiso social, de toda esta demanda y expectativa que hay también de la sociedad, a las organizaciones, del empleado, a la organización donde está, ¿no? Que asuma ciertas responsabilidades que tienen mucho más que ver con hacer dinero y nada más. Es una expectativa instalada ya en el empleado. Esto de la marca, de nuestra marca empleadora y de otro montón de cosas que necesitamos, digamos, trabajar fuertemente, tiene que ver con esto. A ver, queremos atraer al mejor talento, queremos retener al talento que nos gusta, que ya está. Bueno, ¿cómo vamos a hacer para cubrir esas expectativas entonces, ¿no? O sea, no prestarles atención es el peor error que podemos cometer. Aunque a veces cuesta entenderlas, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me pasa que, a ver, hay generaciones más chicas que yo ya entrando en el mercado laboral, y a mí me pasa, yo tengo que ser honesta, a veces no las entiendo, ¿no? Entonces digo, ¿cómo puede ser? Porque claro, yo leo el mundo desde cómo fui criada, de la cultura, de un montón de cosas, pero no importa si yo las entiendo o no, están ahí. Eso es lo que digo, ¿no?
Pero bueno, súper interesante. Y yo me quedaría hablando, yo no tengo problema en seguir, pero ya estamos pasados como 10 minutos. Em, no sé si alguien más quiere hacer algún comentario o tiene otra pregunta. Yo nada más sería una reflexión. Sí, Martín. Hola, una reflexión en relación lo que es el futuro del trabajo. En- en- Mi reflexión va en función va a depender mucho de los contextos, ¿no? Por ejemplo, yo te digo aquí en México, para que tengan esa visión, aquí en México hace 3, 4 años nos pusieron la libertad y democracia sindical, en donde la vida sindical durante más de 3, 4 décadas estuvo muerta, donde la vida sindical era de escritorio. Entonces, ¿cuál es el futuro del trabajo en México? Tenemos una disyuntiva impresionante porque, por un lado, el gobierno está empujando una serie de prestaciones que están rebasando, ¿sí? Las expectativas de la base trabajadora. Te voy a poner un ejemplo. En México ya existen multinacionales, darte un ejemplo, que daban 30 días de aguinaldo. Yo trabajé en Mave hace muchos años y me daban 30 días. Trabajé en otras multinacionales y las vacaciones eran mucho más días de las de ley. Hoy en día las vacaciones de 6 días se van a 12. Hoy en día están buscando 48 a 40. Hoy en día están buscando aguinaldos de 30 días. Hoy en día están buscando prima vacacional del 40-50%. Hoy en día el salario mínimo está rebasando o alcanzando a ciertos puestos que se llaman contribuidores personales. Hoy en día las multinacionales en México, que tengo mucho contacto con canadienses, americanos, alemanes, están en jaque porque eran empresas que estaban acostumbradas a dar prestaciones superiores a las de la ley. Con las nuevas tendencias que tenemos en México, pues ya están empatadas. Entonces, esto quiere decir que los contratos colectivos en la próxima década se van a ir al doble del costo, porque hoy en Mm, día nos vamos a enfrentar a que lo que tú das, pues sabes que es lo mínimo de ley. Pues la ley dice que me des 12 días, ahora quiero 14. La ley dice que me des prima vacacional del 25%, pues dame 26. Pero si la prima vacacional la suben al doble, estás hablando del 30 o 40% de prima vacacional, entonces no están dejando margen en las negociaciones a futuro en las exacto. empresas en Bueno, México. esto es un Entonces, poco cómo jugás el, cuando hacemos escenarios futuros, cómo jugamos con las incertidumbres son estas. ¿Por qué? Y acá sin entrar en temas políticos, lo que sí, lo único que vamos a decir es que hay una polarización política terrible a nivel global. Entonces tenés políticas más, vamos a llamarlas de izquierda y de derecha, por ir a lo que ya conocemos, ¿no? En algunos lugares claro, y en otras más de izquierda. Bien, ahora, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que estamos jugando con la polarización y que depende, porque eso, fíjense Argentina, fíjense varios de los países donde fue de acá para acá y de acá, o sea, eso se va moviendo, ¿sí? ¿Qué sabemos nosotros? Que hay polarización y que esos son ciclos. ¿Cómo vamos a jugar con eso? ¿Sí? claro. Esa es Entonces, la pues ahí pregunta está, que tenemos. es la pregunta. Y con la extrema derecha, bueno, hay una serie, bueno, para ser puntuales, el futuro del trabajo en México, ya lo dije muy, muy claro, hay una tendencia impresionante de la parte, de izquierda radical que está buscando más y mejores prestaciones a los trabajadores, que no está mal. El problema es quién los paga. El problema es que las empresas se ponen en jaque. O sea, esa es una. Y dos, la libertad y democracia sindical está obligando a las empresas a no tener sindicatos. Porque si tienes un sindicato, Es cada un año problema. te van a estar pidiendo más y mejores prestaciones, cuando antes el sindicalismo realmente en México duró más de 3 o 4 décadas muerto. O sea, realmente era un acuerdo entre sindicato y empresa y los sindicatos eran blancos y de escritorios. Pero ese es lo que yo veo así, el futuro del trabajo en México, en jaque las organizaciones
en cuanto a las prestaciones de ley y en cuanto a la libertad y democracia sindical. Este sería mi comentario y Lo muy positivo, amables. Martín, Gracias por la invitación. no, de nada. Lo positivo, Martín, es que ya estás pensando como hay que pensar. Ahora, por ahí lo que falta es un poco de estructura para ordenar todo eso y tomar decisiones y hacer cosas para que nos impacte lo menos posible, que es la parte de la metodología. Claro, Pero ya tu mindset está donde tiene que estar, ¿se entiende? Ya estás anticipando y pensando todas las implicaciones que esto va a tener de acá a 10 años. ¿Sí? sí, sí. Vale. Buenísimo. Pues Bueno, muy a ver, amables y gracias. no, gracias a vos, Martín. Ya estamos, ¿sí? Estamos un poco pasados. Si ahí nos dejaron acá en la encuesta los comentarios, preparamos otra sesión para profundizar. Ustedes nos cuentan qué más quieren charlar y nos juntamos a charlar un rato y les traemos todo lo que tenemos y sabemos para ustedes, ¿sí? Órale, a mí lo que me gustaría es saber un poquito, yo trabajé, estuve en Argentina, y pues estuve en Perú, ¿cómo andan las tendencias de ustedes allá? O sea, ¿cuáles son las tendencias ¿Vos en podés leer una cuanto a la tendencia en cuestión? Argentina? Sí, Sí, eso. sí, cuente, pero la próxima, yo ya te Sí, dije dale. qué está pasando en México, ahora compártanos qué pasa en Latinoamérica, pero a la próxima, muy amables, gracias. Gracias, Martín. Bueno, gracias a todos. Vale, Muchas gracias por sumarse. bye, Gracias, gracias a bye, Chao, todos. Caro. Chao, chao. Gracias. Nos vemos. bye. Hasta luego, gracias, gusto saludarles.